Buenos días a todos. Nos alegramos de comenzar la celebración con sorpresas buenas. Así que, otra vez una felicitación a los jóvenes. Incluimos a María Elsie, ¿no? Felicitaciones a los jóvenes que cantaron aquí adelante. Y sé que ese esfuerzo va a traer bendición en la vida de ellos. Se está terminando agosto y entramos en la ruta final del año, septiembre. Gracias a Dios por los que han podido salir a descansar. Algunos todavía están saliendo. Y aprovechar, aunque hace mucho calor, aprovechar este tiempo, puesto que ya luego vamos a tener, ya nos dijeron, una época de lluvias bastante fuertes. El fenómeno de la niña. La niña nos va a traer problemas. Bueno, ¿qué niña nos trae problemas, no? La niña chica me refiero, no me refiero a otras. En esta mañana vamos a mirar en el libro, un pequeño libro en el Nuevo Testamento que está por ahí al final, Tito, la epístola de Tito. Es un libro pequeñito, está antes de Filemón. Y está después de Timoteo, está entre Timoteo y Filemón. Y vamos a mirar ahí los versículos 11 al 15. Tito 2, 11 al 15. ¿Ya lo encontró? Amén. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda impiedad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Este es un párrafo que en alguna Biblia tiene por título, por ejemplo, Educando en la fe que salva. También tiene otro título: ¿cuál es nuestra relación con el mundo? Y a mí me parece adecuado el segundo: ¿cuál es nuestra relación con el mundo? El mundo real donde vivimos. Nuestra relación con el mundo, y vamos a definir el mundo. El mundo es la sociedad organizada que se opone a Dios. La sociedad organizada que se opone a Dios. Entonces, no estamos hablando del mundo físico, porque el mundo físico es uno de los elementos primordiales para que podamos vivir. Se está refiriendo a ese mundo humano que se ha organizado de tal manera que no sigue las normas de Dios. Y la Biblia habla que nuestra relación con esa sociedad organizada de otra manera es problemática, es difícil. Incluso algunos que opinan de que no solamente es difícil, es dramática.
sobre todo en el siglo XXI. Basta ver todo lo que está sucediendo en estos momentos. En nuestro propio país, en Colombia, la lucha que tenemos con una serie de normas y nuevas leyes y principios que atentan no solo contra el sentido común, contra el buen criterio, sino que atentan con las normas básicas en las que antiguamente nuestra sociedad fue construida. La Colombia de antes del año 60 es muy distinta a la Colombia ahora del siglo XXI. Por eso los que somos viejitos no la podemos entender. Aunque yo sea el único viejito aquí en esta mañana, ¿no? Pero ese es el problema que tenemos. Y debido a eso no entendemos la conducta que tienen nuestros hijos. Porque uno de los cambios dramáticos que hemos sido testigos es que la educación de los padres ha quedado en manos totalmente del Estado a través de la educación. Y eso es lo que ha traído una serie de problemas. Los principios y valores de antaño han sido totalmente cambiados por el derecho de cada individuo a vivir y relacionarse como desee. Y ese nuevo deseo de organización y de conducta no tiene nada que ver con los principios que están en la Biblia. Parece un chiste, pero comentamos entre los pastores, un pastor que quiera predicar sobre los 10 mandamientos hoy, de pronto tiene que decir, perdónenme que quiera predicar todavía sobre los 10 mandamientos. Porque ya casi han ido desapareciendo de nuestra sociedad. No adulterarás, dice el mandamiento. Pero hoy día la norma dice, no hable de adulterio. Hable de poliamoroso. Es decir, no basta con una persona, es poliamoroso. Eso no es malo, no es inmoral, ni nada por el estilo. Cada individuo puede y debe relacionarse y vivir como desee. Por ejemplo, el cambio en la educación, el libre desarrollo de la personalidad que equivale a decir, déjelo que haga lo que quiera. Por eso hoy día los profesores sufren. Hay que tenerle lástima a los profesores de los colegios. Viven en continua depresión, angustia, ansiedad y aparte de eso les pagan poco. Me decía una profesora, me siento como una gallina cuidando patos. ¿Usted cree que una gallina puede cuidar patos? Así se sienten los profesores hoy. La identidad sexual. Estamos enfrentados hoy a desconocer lo que la Biblia dice. La Biblia dice, y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Una afirmación de la ley natural, una afirmación de la ley biológica, y cuando les dice creced y multiplicaos, una afirmación de la reproducción y la genética. Eso ya ahora, en duda, es un criterio religioso. Es un criterio religioso. Conversaba con un profesor de biología y él me decía, nosotros no sabemos qué hacer porque vamos a tener que dejar de lado lo que aprendimos en la universidad respecto al sexo y reproducción en las clases de biología. Tremenda contradicción. Y el problema no es solo para el profesor no cristiano. Es para todos. El sexo ahora es una construcción social. Casi afirmar que si yo nazco en un parqueadero, soy un carro. Algo así, tan torpe se está diciendo, el medio ambiente determina lo que usted es. Se desprecia
los valores conocidos y probados. La verdad. ¿Qué conflicto tenemos hoy con la verdad? La verdad ya no es un asunto filosófico como antes. Las grandes discusiones sobre la verdad. Ya no. Ahora es un asunto sociológico. ¿Qué es la verdad? Lo que la mayoría decide. Eso es hoy la verdad. Lo que la mayoría decide. ¿Y cómo se decide? Se decide en unas funciones representativas que son una minoría. Consejo de Estado, Congreso, Corte Constitucional. Es decir, un máximo de 8 a 15 personas, Corte Constitucional, deciden. Consejo de Estado, 8 a 10 personas, deciden sobre asuntos que tienen que ver con 44 millones de personas. Congreso, 250 o más vagos deciden sobre lo que 44 millones tienen que aceptar. Y nosotros decimos, pero si yo lo elegí para que él me representara en otras ideas, ¿qué pasó? No, pues, se van a volver diabéticos con tanta mermelada. Entonces, no entendemos qué es lo que sucede. No entendemos qué es lo que sucede. Entonces, ¿cuál es ahora nuestro lugar como creyentes en esta sociedad organizada sin los principios de Dios y que se manifiesta en contra de ellos? Recuerde lo que hubo que hacer la otra semana de salir a la calle a defender la familia, ¿se imagina usted? Y todavía no hemos ganado. Los cristianos entonces, en este mundo, en esta sociedad organizada de esta manera, seguimos siendo embajadores del reino de Dios, como dice la Biblia. Somos embajadores. Somos ciudadanos del reino de Dios y hemos sido puestos aquí para cumplir una función que es representar los valores de un reino que no es este. Entonces nuestra posición es que lamentablemente el reino que representamos está en guerra con el de acá. ¿Y qué problema? Si los soldados de nuestro lado se pasan para el otro. Ese es el conflicto en que vivimos hoy. Entonces, cuando hablamos de nuestra relación con el mundo, estamos diciendo, ¿seremos capaces de cambiar los valores del reino de Dios? ¿Minimizar los valores del reino de Dios? ¿Homologarnos con esta sociedad que no está basada en los principios de Dios? ¿Cuál va a ser nuestra posición? En Tito 2, 11 al 15, el cual hemos leído, en el versículo 12, dice, estamos en Tito, lo que ya usted tiene ahí abierto, 2, 11 al 15, ahí nos vamos a quedar. Enseñándonos que renunciando, palabra clave. ¿Qué significa renunciar? Nos vamos a ir al diccionario. Para eso está el diccionario. Y un buen diccionario, el diccionario Larousse, famoso diccionario cuya primera edición fue en 1856. Aquí nosotros tenemos una edición revisada de 1964. Y es uno de los más certeros. Dice allí en el diccionario, y coincide lo mismo que con la palabra original griega. Renunciar, desistir de una cosa. Abandonar algo, un concepto o una situación. Abstenerse.
abstenerse, dejación. Eso significa renunciar. Es una decisión voluntaria, no la presión de una autoridad. Porque si fuera la presión de una autoridad que hay que obedecerla como sea, entonces no sería una renuncia. Sería simplemente una obediencia absoluta. Pero Dios, que nos ha creado a su imagen y semejanza, no solamente nos dio una naturaleza espiritual, sino la capacidad como la que Dios tiene de escoger, de tomar decisiones. Y sobre esa libertad, que más aún la tenemos en Cristo, se nos dice, renuncie, desista, abandone, absténgase, deje. ¿Y qué es lo que hay que dejar? A veces nosotros quisiéramos encontrar una lista en la Biblia de todas las cosas a las que tenemos que renunciar. Hay algunas que son muy claras, como los 10 mandamientos. Ahí no tenemos dónde perdernos. Pero hay otras que aparentemente no están claras en la Biblia. Por ejemplo, ¿fumar o no fumar? La Biblia no dice eso. No dice, hágalo o no lo haga. Casarse 3, 4 veces, tampoco la Biblia dice nada sobre eso, siempre que lo haga legítimamente y por causa razonable. Un asunto a veces tan controvertido en algunas iglesias como el baile. ¿Dice la Biblia, el cristiano no debe bailar? No, no lo dice. Pero sin palabras dice, baile con su mujer y no con la que no es suya. Eso es lo que dice sin palabras. Baile con su marido y no con el que no es suyo. Y a veces nosotros le buscamos las 3 patas al gato. Y decimos, no, pero es que el baile es tan bonito, el baile, y aislamos el baile. Entonces podríamos decir, cierto, el baile es bueno. Y si el baile es bueno, eso no obliga a que yo tenga que hacerlo con alguien del sexo opuesto. Entonces podría bailar 2 hombres, 2 mujeres, 2 niños. Si lo importante es el baile. El problema detrás del baile, ¿cuál es? Somos seres humanos, normales, se produce un acercamiento, aquí dicen apapachamiento, y ustedes saben cómo puede terminar. Entonces la Biblia no dice prohibido, dice, a ver, considérelo. Y así, ¿cuántas otras cosas? El vino. ¿Dice la Biblia, no tome vino? No, no lo dice. La Biblia dice, no se emborrache. Es muy diferente. Pero si yo como creyente tengo un pasado alcohólico y sé que cuando tomo una copita se me calienta la boca y no paro, ¿qué tengo que hacer? Renuncie. ¿Le va a doler? Le va a doler. ¿Va a ser difícil? Va a ser difícil. Pero se puede hacer. Hay un muchacho que está asistiendo a los jóvenes y que yo lo conocí porque vino a consulta conmigo. Está en la Escuela Nacional del Deporte. Y él, su gran problema, se está preparando para tareas físicas. Y me dijo, pastor, mi problema es el alcohol. Me enseñaron a tomar desde los 10 años un tío. ¿Cómo puedo dejar de beber? ¿Será que Dios me lo quita? Le dije, no. Usted tiene que tomar la decisión. Pero si yo he decidido muchas veces, después de cada guayabo me paro frente al espejo y prometo, nunca más, nunca más, nunca más. ¿Cómo le parece? Va a tener que dar un paso, va a tener que renunciar a su orgullo. ¿Cómo es eso? Va a tener que renunciar a la risa de sus amigos. ¿Pero cómo? Va a tener que volverse un miembro de Alcohólicos Anónimos. Y allí va a tener que pararse, contar
quién es usted, decir su problema y decir, soy un enfermo alcohólico. Cuando lo haga, vuelva a hablar conmigo. Si no lo hace, no pierda el tiempo, no venga a hablar conmigo. Víctor ya lo conoció. Víctor dice, ¿de quién están hablando? Oh, estamos hablando de este muchacho que ya fue Alcohólicos Anónimos y ya empezó su camino de cambio. ¿Pero qué tuvo que hacer? Renunciar. Renunciar. Por eso que la Biblia nos da un tip muy importante sobre este punto que estamos hablando. En 1 Corintios 6:12. 1 Corintios 6:12. Dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré de dominar de ninguna. ¿Qué se nos está diciendo a nosotros? Evalúe su conducta. Observe las consecuencias de su conducta. Vuélvase responsable de lo que hace y de lo que dice. La Biblia no es una lista de prohibiciones. La Biblia quiere que nos volvamos responsables y que aprendamos a desarrollar una ética cristiana. Todo lo puedo hacer. Partamos de esta base. Cualquier pecado, todo pecado, Dios lo perdona, así dice la Biblia. No hay pecado imperdonable excepto el rechazar a Cristo. Pero la Biblia a mí me dice muy clarito, si usted hace lo que no conviene, va a tener que aceptar las consecuencias. Usted pedirá perdón, yo lo voy a perdonar, dice Dios, pero no lo voy a liberar de las consecuencias. No lo voy a liberar de las consecuencias. Mi abuelo, él era francés, el papá de mi mamá. Uno de sus hobbies era ser miembro del cuerpo de bomberos. En Santiago era miembro del cuerpo de bomberos. Y en esa época el cuerpo de bomberos tenían casino, tenía una serie de cosas, pasaban un buen tiempo en incendio, y llegaban allí cuando los llamaban. Entonces el hábito de mi abuelo fue fumar, fumó pero demasiado. Se convirtió al Señor como a los 50, 55 años. Pero murió un poquito más arriba de los 70 por dificultades respiratorias. Evidentemente, fue perdonado, fue nuevo en Cristo, tuvo salvación, pero las consecuencias ahí tuvieron. Ahí tuvieron las consecuencias. Entonces lo que la Biblia dice, son inevitables las consecuencias. Dios no nos va a liberar de las consecuencias. Por eso tenemos que aprender a tomar buenas decisiones. En Cristo hemos sido hechos libres, pero debemos estructurar un estilo de vida ético en un mundo donde no hay ética. Ahí está el problema. Vivimos en un mundo donde la ética no interesa. Y este es el conflicto. Usted enseña una cosa a sus hijos en el colegio y él encuentra en el colegio una libertad distinta. Pero es lo que debemos hacer. En Gálatas capítulo 5:13, Gálatas capítulo 5:13. Dice,
Perdone, 5:16. Gálatas 5:16, un poquito más abajo. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No podemos eliminar nuestros deseos. Levante la mano el que nunca tiene malos deseos. Tiene una mente brillante, pura y limpia. Y es normal que estén allí. A veces usted se preguntará, pero Señor, ¿por qué sigo pensando como pensaba antes? No, tiene que aprender a vivir con eso y a luchar contra eso. Es más fácil que la mentira aflore en nuestra boca que la verdad. Entonces, dice aquí, andad en el Espíritu, es una decisión. Y no satisfagáis los deseos de la carne, es una renuncia. Y no es fácil. Y no es fácil. Y es un ejercicio que lo tendremos que hacer mientras vivamos en este mundo. Ahora, ¿qué hacer? Los deseos negativos van a estar siempre. La tendencia a no hacer lo correcto y lo que conviene va a estar siempre. No va a ser fácil renunciar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Evaluar la situación. Dios siempre nos da tiempo antes de actuar a evaluar lo que vamos a hacer. Aunque sea unos minutos, está la oportunidad de evaluar. Nadie puede decir, es que no me pude resistir. Es que me convenció. Yo no quería. ¿Pero qué hacía? Me convenció. Perdóneme, no hay tal cosa. No hay tal cosa. ¿Cuál es la evaluación? Primero, tengamos esto en cuenta. Un concepto que a veces es erróneo. El ser soltero no me da más libertad que al casado. Es algo que la sociedad nos ha metido en la mente. Ah, no, mira, es soltero, no importa, él puede hacer cualquier cosa. Ya va a sentar cabeza algún día. Mentira. No va a sentar cabeza nunca. Genio y figura hasta la sepultura. Le pongo un ejemplo. Cuando Jesús habla del adulterio, de la infidelidad, no se refiere solo a los casados. Dice Jesús, y todo aquel que mirare una mujer y la deseare en su corazón, ya adulteró con ella. No dice solo si es casado, todo aquel. Eso implica hombres y mujeres. Ahora, la palabra adulterio no significa solamente el hecho de hacerlo. El adulterio y todo pecado comienza primero con una idea. Y si esa idea se mantiene un poquito de tiempo en la mente, tarde o temprano lo que pensamos se vuelve una conducta. Nadie se vuelve un adúltero a los 5 minutos de salir de su casa, ¿no? Yo podría hacerlo. Ay, sí, pero es difícil. Mira, no soy tan feo y no estoy tan viejo, ¿no? Yo podría hacerlo. No, si me miraron, a lo mejor lo miraron por feo. Y finalmente se transforma en conducta. Créame, lo que pensamos tarde o temprano, lo haremos. Examine su vida y yo examino la mía y le puedo decir que eso es cierto. Segundo, si ya apareció la luz amarilla, entre amarilla y roja. En mi lugar, ¿qué haría Jesús en esta situación? En el lugar donde estoy. ¿Qué haría Jesús? ¿Me quedo o me voy? El Señor nos da tiempo para la evaluación. Tercero, decidí quedarme o hacer lo que no debo hacer.
Bueno, ¿y esto va a fortalecer mi testimonio cristiano ante los demás? ¿Va a fortalecer mi testimonio cristiano ante los demás? ¿Sí o no? Y el gran engaño del diablo, ¿cuál es? Nadie lo va a saber. ¿No escuchaba eso? Y a veces, más audible, tranquilo, nadie va a saberlo, yo no se le cuento a nadie. ¿De cuántas cosas se ha enterado usted? ¿Y de alguien que dijo que no se lo iba a contar a nadie? No hay nada oculto entre el cielo y la tierra. No hay nada oculto entre el cielo y la tierra. La otra pregunta, ¿será agradable al Señor Jesucristo? ¿Será agradable esta decisión que he tomado, lo que estoy haciendo? ¿Podré comentar libremente lo hecho con otros creyentes? Cuando hacemos lo indebido, ese es el guardado que tenemos hasta que nos pillan. Lo indebido nunca lo comentamos, a menos que lo comentemos con aquella persona con quien lo hicimos. Pero tarde o temprano se sabe. Fíjese que uno de los grandes problemas que trae conflictos emocionales en un cristiano es como lo que dice el doctor Juan Varela en su libro El matrimonio se importa. Él dice, no se puede vivir toda la vida con un guardado, y menos aún si es cristiano. No se puede vivir con un guardado. Tarde o temprano la libertad vendrá en reconocerlo, en pedir perdón y restaurar las cosas. Ahora, no se equivoque, no basta pedirle perdón a Dios. Señor, tú me entiendes, tú me comprendes, yo vivo una vida tan difícil aquí en mi hogar. A mí me dio una salidita, pero tú lo entiendes, ¿cierto? Mejor no le digo lo que Dios le contestaría. Dios dice, bueno, quédate callado, yo no voy a decir nada. Pero llegará un momento en que el guardado no te permitirá ni dormir tranquilo. No faltará alguien que el mismo diablo pondrá para decir, ¿qué hubo? Te vi en tal parte. ¿Usted cree que Dios lo pone eso? El diablo, ¿cómo actúa? Lo empuja a hacer lo indebido y después él lo pone a descubierto. Ese es el juego del diablo. ¿Qué significa la palabra diablo en la Biblia? Acusador. Dios no acusa. Dios perdona y cuida. Por eso que no sé si dicen lo mismo aquí que dicen en Chile. Así paga el diablo a quien bien le sirve. Entonces, ¿podré comentar libremente lo que he hecho con otros creyentes? Pasemos al versículo 12 de Tito. Acuérdense que estamos Tito 2, versículo 12. Allí dice lo siguiente, Tito 2, versículo 12. Enseñándoos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo, y hay tres palabras, sobria, justa y piadosamente. Digámoslo en voz alta, sobria, justa y piadosamente. Tres estilos de vida. ¿Qué significa la palabra sobria? Volvamos al diccionario otra vez. No es que sea vendedor de diccionarios, pero recomiendo este. Larousse, primera edición, 1856.
la revisada de 1964. Es de origen francés. Sobria, dice el diccionario, moderación, equilibrio, templanza, en otras palabras, dominio propio. La sobriedad implica saber decir sí cuando hay que decir sí y saber decir no cuando hay que decir no. Ese es el dominio propio, esa es la templanza, ese es el equilibrio, esa es la moderación, siempre en el punto correcto. No es fácil la sobriedad. Nuestras emociones son las más usadas por el enemigo nuestro. Falta muchas veces la decisión a la sobriedad. Y lo que no nos ayuda es que vivimos en un mundo que no es sobrio. Por favor, vea a sus amigos o sus conocidos. Sus amigos quizás no tanto, pero gente que usted conoce. ¿Podríamos aplicarle la definición que son gente sobria? ¿Sus compañeros de trabajo, diría usted, son gente sobria? Si usted es mujer y trabaja allí, ¿le tratan con respeto, le reconocen su nivel si es casada, por ejemplo? ¿La tratan con sobriedad? No hay sobriedad en este momento en el mundo. Vamos tan lejos como podemos. Y hacemos tanto evitando que nos pillen. No hay sobriedad. Tenemos un gobierno sobrio, maneja con moderación el presupuesto de la nación, equilibra los ingresos y evita los egresos que no se necesitan. Es lo mismo en otros países. Entonces, no hay un modelo de sobriedad. Y los cristianos, sin darnos cuenta, podemos también volvernos ausentes de la sobriedad. La falta de sobriedad en un cristiano, por ejemplo, es endeudarse sabiendo que no va a poder pagar. Y después, Señor, ¿qué hago? No sé, asunto tuyo, dice el Señor. Yo te puse luces amarillas, te invité a evaluar y te dije que no lo hicieras, que esperaras. Ay, es que nos hacía tanta falta unos días agradables. Bueno, entonces ahora sufre por ellos. Qué difícil la sobriedad. La sobriedad va de la mano con la renuncia. A veces, ¿no? Uno dice, pero qué triste. Está terminando agosto y no salimos a ninguna parte. ¿Lo pasó tan mal aquí? ¿No durmió? ¿No comió? ¿No se relacionó? ¿Se acabó la vida? Pero el modelo en que estamos, ¿a qué nos empuja? A no ser sobrios. A no ser sobrios. Y a veces no solamente nos falta sobriedad, somos tontos. Siempre a veces el comentario que tienen los hijos, ¿no? Se van a portar bien porque van a venir visitas. ¿Y qué dicen los hijos? Qué bueno, porque cuando vienen visitas comemos mejor. Qué paradoja. Cuando estamos solos de los de la casa, a veces ni ponemos la mesa. Y la vajilla de las visitas está guardada. ¿La disfrutan las visitas? Qué bueno, dicen los hijos, que vengan visitas, porque entonces mi papá abre el bolsillo. Y después, al otro día de las visitas, frijolitos. Estoy diciéndole cosas que son ciertas. Vivimos en una sociedad donde no existe la sobriedad.
Tiene un carro que lo lleva a todas partes. Es económico. Es bueno. No, pero necesito uno más grande. Y después se queja del precio de la gasolina. Vivimos en una sociedad que no es sobria. Y los cristianos nos cuesta renunciar a meternos también en ese modelo. La segunda palabra. Vivamos en este siglo sobria y justa. La palabra siglo se refiere al tiempo humano, al transcurrir de la historia humana. Ese es el siglo. Se refiere a nuestra vida hoy, como se refería a la vida ahí en el primer siglo. Sobria, justa. ¿Qué significa la palabra justa? Vivir conforme a la justicia, dice el diccionario. Vivir conforme a lo establecido y la razón. Dos cosas. O sea, es necesaria la razón para aplicar lo establecido. No porque una ley permita, nosotros vamos a ir tras de ella. También la razón juega ahí. Lo establecido. Ahora, aquí viene el conflicto. Del reino del cual nosotros somos representantes como creyentes en Cristo. ¿Qué es lo establecido? Lo aprendimos la semana pasada. Escrito está. ¿Se recuerda? Repítalo en voz alta para que no se lo olvide. Escrito está. Eso es lo establecido. Si no sigo lo que está allí y me esfuerzo por seguirlo, estoy estableciendo otra cosa. Y ya no vivo justo, vivo en forma injusta. También el diccionario dice, irreprensible, irreprochable. ¿Qué significa irreprensible? No significa perfecto ni santo. Irreprensible significa que si ha cometido un error, lo reconoce, pide perdón y restaura las cosas con quien tiene que restaurarlas. Eso significa irreprensible. Caso del apóstol Pablo. ¿Por qué Pablo, él decía, soy irreprensible en Cristo? Cuando él comenzó a predicar, quienes le escuchaban predicar, ¿qué le decían? Pero tú, ahora apóstol Pablo, pero si tú eras el que cogía a los cristianos, los mataba, los encerraba, hizo de todo con los cristianos, ¿cómo te podemos creer? ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo? Sí, Señor. No solamente era lo que ustedes dicen, era peor. Pero ahora soy un hombre nuevo en Cristo, he sido perdonado y justificado. Entonces, ¿por qué es irreprensible? Lo que hice públicamente lo reconozco y les digo quién me perdonó. Eso significa irreprensible, irreprochable. No vivir con guardados, que tarde o temprano nos hacen daño emocional. Y este diccionario Larousse, sorprendentemente, tanto la primera versión de 1856 como la de 1964, agrega en la definición de justo lo siguiente. Vive de acuerdo con la ley de Dios. Ya las nuevas revisiones después de ese año sacaron esa última parte. Ya no está. O sea, fíjense hasta qué época todavía creíamos que vivíamos en una sociedad con valores cristianos. A partir del 70 nos fuimos a otro lado completo. Y vive de acuerdo con la ley de Dios.
Eso dice la Biblia. Y va de la mano con renunciar. Renuncio a las normas de este mundo que se oponen a Dios, vivo de acuerdo a lo establecido. Y no se preocupe, siempre este tema da sueño. ¿Hay alguien interesado en que usted me escuche? Tercera palabra. Sobria, justa y piadosamente. ¿Qué significa piadoso? Dice el diccionario, piadoso. Alguien que tiene una convicción y que tiene una devoción. Eso es piadoso. Es devoto de. ¿Qué significa la palabra devoto? Comprometido con. ¿Nosotros somos devotos de quién? De Cristo y su palabra. Entonces, si somos piadosos, somos creyentes comprometidos con Cristo y su palabra. Eso significa devoto. Las tres cosas que se nos pide en este tiempo tan difícil, tan complicado. No fue distinto para los cristianos del primer siglo. Pagaron con la vida el ser fieles a las normas establecidas por Dios. El cristianismo verdadero, entonces, ¿qué implica? Un cambio de conducta. Ya que la sociedad actual, ¿cuáles son las motivaciones reales de la sociedad actual en que vivimos? Es motivar a la violencia, motivar al crimen, y reconozco que me gustan las películas de Steven Seagal, y cómo bien se siente uno, ¿no? ¿Y se han fijado el cambio que ha habido? En las películas antiguas, el bueno siempre ganaba. Pero ahora ya nos da gusto que el malo se salga con la suya. Y que gane. Esta de Jason Bourne, por ejemplo. Nadie sabe por qué lo persiguen. ¿Por qué quieren acabar con él? Algo malo ha hecho. Pero qué gusto nos da cuando se libera y se salva. ¿Cómo nos han cambiado la mente? ¿Cómo nos han cambiado la mente? Antiguamente, en las películas del oeste, le metían 5 balas a alguien y no había sangre. Los que tienen edad como la mía, ¿se acuerdan? No había sangre. Pero llegaron los italianos, liberados, y comenzaron a producir las películas del oeste, y la sangre, la salsa de tomate, ¿cómo estaba? Y lo que más nos gustaba a nosotros, las películas de Django. Llegaba al final de la película, por fin se enfrentaba con el malo, ¡pum! Unos cuantos tiros, ahí quedaba sobreviviendo y se acercaba a Django con la pistola. Necesitas saber una cosa, Dios perdona, yo no. ¡Pum, pum! ¡Y bravo! ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Claro. Y nosotros, ¡qué bueno! Y no nos dimos cuenta que nos estaban modelando la mente. Cuando usted ve las películas antiguas de blanco y negro, nos parecen bobas. Aparece un vampiro que se nota que es de cartón. La primera película de vampiros, Nosferatu, es un vampiro de cartón. O Godzilla, ¿se acuerda que se veía que le quedaba grande el traje al actor cuando caminaba haciendo de Godzilla? Pero modelaron nuestra mente. Y ahora nos gusta la violencia. Nos gusta la violencia. Aceptamos el crimen.
Y el sexo ahora lo aceptamos en todas sus variables. La otra noche veía una película más o menos de antes del año 50. Y había que esperar hasta el final de la película para el beso de los actores principales. Porque al final era el beso, el final. Y el beso era, fruncían así. O sea, ni se tocaban. Y quedábamos impresionados con eso. ¿Y ahora? Ahora, si no mete la lengua no es beso. Le examina hasta las amígdalas. Entonces hemos ido siendo modelados para aceptar como normal y como natural todas las cosas. Eso hace difícil nuestra vida cristiana comprometida, lo hace difícil, porque es ir contra la corriente. Pero Jesús fue contra la corriente, por eso Él dijo, mi reino no es de este mundo, ni siquiera se acerca, no es de este mundo. Y el mejor ejemplo de cómo se ha radicalizado la sociedad. A partir del 1 de junio del 2016. No se levantó una sola voz en contra de lo que sucedió en la inauguración del túnel. Ya nada nos asusta. A los cristianos sí un poquito nos asustó. Nos han ido modelando. Los que trabajan en la salud, Freddy. Antiguamente cuando un médico perdía un paciente, lloraba. Hoy día, se fue el 16. ¿Sí o no? Se fue el 16. Insensibilidad. Insensibilidad. Aún en los duelos, antiguamente, el acompañamiento no era solo de unos pocos días. Era un acompañamiento casi familiar cuando alguien perdía un ser querido. Pero hoy día, el acompañamiento está en la funeraria. Luego unas llamaditas en la semana y después el que sufrió ahí se quedó solo. Pero no podemos nosotros ser así. Conclusión. Nos preguntamos, ¿es la vida cristiana entonces aburrida? Como dicen algunos. Es que es muy aburrido ser cristiano. Es mejor ser malo. Si modelamos nuestra vida de acuerdo a las normas de esta sociedad, ¿cómo van a saber ellos que somos cristianos? No habría forma que supieran que somos cristianos. ¿El buen árbol o el mal árbol cómo se conoce? Por sus frutos. Si yo veo un árbol y que en el árbol están colgando guayaba, yo no me equivoco, este es un guayabo. No voy a decir que es un mango. Lo mismo, si en esta sociedad ven un creyente haciendo lo mismo que ellos hacen, y yo digo que yo soy cristiano, no señor, usted es un mango, usted no es un guayabo, usted es un mango. ¿Resulta demasiado grande el precio que hay que pagar por la vida cristiana? Nunca será igual al precio que Cristo pagó en la cruz por nosotros, su propia vida, el que no tenía que hacerlo. Así que no piense, uy, qué difícil es la vida cristiana. Más difícil fue ir a la cruz al que murió por nosotros sin tener culpa. Así que no tiene un precio alto. Somos embajadores del reino de Dios. Y tenemos una identidad. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo,
Cristo vive en mí. Y tenemos una identidad, pero también tenemos una misión. Anunciar a aquel que os trajo de las tinieblas a la luz admirable. Sin embargo, Dios dice, si quieres volver a las tinieblas, lo puedes hacer. Pero hay consecuencias. Hermanos, nuestro reino está en conflicto con esta sociedad de hoy y la de antes. ¿Dónde está tu corazón? ¿Soltero, casado o viudo? ¿Dónde está tu corazón? En la Biblia es tu mente. Lo que piensas es lo que haces. Y de acuerdo a lo que haces, así te sientes. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu mente? Soltero, casado, viudo. Tus deseos, tus decisiones, ¿son consonantes con lo que Dios quiere? ¿Están de acuerdo con lo que Dios quiere? ¿O piensas que tienes un lugar tan especial que Dios te lo va a permitir todo? No, yo también he vivido en carne propia cuando uno no hace lo que Dios quiere que se haga. Hay dolor, hay dolor. Finalizamos, versículo 13, lo que dice allí. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vale la pena la recompensa. Vale la pena la recompensa. No podemos cambiar una expectativa de vida, diga usted 80 años, por una eternidad. No podemos cambiarla. No es posible ponerla en la misma balanza. Y eso es lo que Dios nos ofrece. Pero renunciando, siendo sobrios, viviendo en forma justa y reconociendo lo establecido. La iglesia cumple 25 años, ya somos suficientemente mayoría de edad. Ya no somos niños. Entonces, tenemos que vivir en lo que la Biblia nos aconseja. Los invito a que nos pongamos de pie. Vamos a inclinar nuestra cabeza ahí donde estamos. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué está diciendo? Sobre toda cosa cuidada, guardada, cuida lo que piensas. Cuida lo que piensas. Recuerda que la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Por eso que siempre nos moveremos en dos decisiones, o sí o no. Pero que el Señor nos fortalezca y nos dé la voluntad suficiente para hacer lo que Él pide. Y más aún en los tiempos que vivimos, que son tiempos muy difíciles, como padres, como jóvenes, son tiempos muy difíciles para los jóvenes hoy. Y tenemos que dar el ejemplo. Inclinemos nuestra cabeza. Padre bueno, te damos gracias en esta hora. Porque nos invita, Señor, a reconocer que tú también tuviste por 3 años un gran conflicto con el mundo de tu tiempo, con la sociedad organizada de tu tiempo que se oponía completamente a lo que tú planteabas. Pero tú dejaste una huella. Tú dejaste, Señor, un grupo convencido y decidido, aún siendo débiles, para continuar adelante con la tarea.
Y gracias a la renuncia de estos hombres en el primer siglo que te siguieron, el Evangelio terminó llegando a nosotros. Gracias porque ahora es nuestro tiempo, Señor, el de dar un testimonio eficaz, decidido y concreto. Danos compasión, Señor, por esta sociedad. Danos misericordia por esta sociedad. Que no pasemos por el lado de ella. Que hagamos algo, que demos una palabra, que prediquemos, que compartamos, Señor. Escuchen o no escuchen, pero que a través de nosotros tengan una oportunidad. Ayúdanos, Señor. Y si hemos fallado, tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.